Me ha pedido el hermano Sam. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una serie de sermones que cada vez que me toque predicar voy a continuar, Dios mediante, que son las bienaventuranzas. El día de hoy voy a darles una vista panorámica de las bienaventuranzas, qué son, cómo debemos leerlas, cómo nos deben edificar como creyentes, y cuál es la posición de estas bienaventuranzas en el contexto del libro de Mateo. Antes de comenzar con la introducción propiamente dicha del libro de Mateo, quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, uno de los capítulos más memorables. Muchos de nosotros tenemos varios versos en este capítulo que citamos, porque es un capítulo muy glorioso. Verso 17 tal vez es uno de los versos que muchos se saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el verso? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este concepto de nueva criatura es, no solamente abarca el concepto de una persona creyendo y siendo una nueva criatura. De hecho, cuando lo ves en otras traducciones, inclusive en el original, el concepto es, hay una nueva creación. Hay una nueva creación. Que también puede abarcar el hecho de que cuando uno llega a Cristo, ahora es parte de una nueva creación. Ahora es parte de un cuerpo. Ahora es parte de una nueva creación que Cristo ha comenzado. Él está haciendo, ¿qué cosa? Está haciendo nuevas todas las cosas. Él vino a redimir, a destruir las obras del diablo y vino a traer el reino de los cielos a esta tierra. Vino a iniciar como una semilla el reino de los cielos que se expande y que va a redimir completamente el universo. Hermanos, esto comienza en nosotros, ¿verdad? Cuando uno cree, tiene la nueva naturaleza. ¿Y qué pasa con esa nueva naturaleza? Se expande, se expande, se expande, y el viejo hombre decrece, decrece, decrece. Hay una lucha, pero por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, hay victoria. Hay victoria. Dios puso a Adán y Eva en el jardín, ¿se acuerdan? Y le dijo, multiplíquense y dominen. Sean imagen de Dios. Muestren la justicia, la santidad de Dios. Porque eso es ser imagen de Dios. Pero ellos pecaron. Ellos tenían la labor de poblar el mundo con hombres a la imagen y semejanza de Dios. Y fallaron en esta labor. Y ahora Dios, ¿qué ha hecho? Viene Cristo con su reino, establece a la iglesia, y ahora la iglesia como su esposa y Cristo como el esposo, traen nuevas criaturas a la imagen y semejanza de Dios. Para poblar la tierra, hermanos. Poco a poco, ya no por medio de la procreación, sino por medio de la regeneración. Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. Y cuando vamos al libro de Mateo, vuelve conmigo a Mateo 5. Mateo. Muchos comentaristas de este libro, puedo leer varios comentarios, llaman a este evangelio el evangelio del reino. Y lo llaman así porque cuando uno analiza todo el libro se da cuenta que en la mente de Mateo hay un concepto importante que él comunica una y otra vez. ¿Cuál es este concepto? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y hay un rey. Hay un rey que ha venido a conquistar y a destruir las obras del diablo. Y ese rey es Cristo, hermanos. El día de hoy, en este capítulo, vamos a ver dos puntos principales y aplicaciones. El primero es, el reino de los cielos ha venido y ha venido
en Cristo Jesús. Y el segundo es, ¿cómo reconocemos a los miembros de este reino? ¿Cómo sabemos quiénes son parte de este reino? ¿Cómo sabemos si somos parte de este reino? Y eso lo vemos en la segunda parte de este sermón. Así que comencemos con la primera parte. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos. El reino de los cielos ha llegado. Estas son buenas nuevas para nosotros. Este es el Evangelio. Este concepto del reino de los cielos, como decía, es uno de los conceptos recurrentes de este libro. Cuando vemos el libro de Mateo, hermanos, vemos cómo Mateo presenta la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto. Mateo es un judío, está escribiendo mayormente a judíos, y él hace este contraste. Así como cuando lees el libro de Hebreos y ves el mismo contraste de la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto, hay muchos ecos del antiguo pacto en el libro de Mateo, muchos ecos, y ves cómo Mateo contrasta estas cosas. Por ejemplo, si vas al capítulo 2, Mateo hace mucho énfasis en el cumplimiento de profecías. Verso 14 y 15. Y él, hablando el contexto es la matanza de los niños, ¿verdad? Y hablando de José específicamente, dice, y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, a Jesús y a María, y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, esta profecía en el libro de Oseas, cuando un judío la leía, ¿qué pensaba? No, pensaba en Israel. Pensaba en Israel saliendo de Egipto. Pero luego Mateo llega y dice, bueno, en el antiguo pacto sí, había un cierto cumplimiento de esta profecía, pero ahora en el nuevo pacto hay algo superior a esto. El verdadero Hijo de Dios, quien es la imagen misma de su substancia y la gloria del Padre, ahora Él encarnado sale de Egipto. Sale de Egipto. Y así como este ejemplo, hay varios a través del libro. Por ejemplo, vas al capítulo 3. ¿Qué ves en el capítulo 3? Por ejemplo, verso 13 del capítulo 3. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Él fue bautizado en el río Jordán, para cumplir con toda justicia. No por una necesidad de arrepentimiento de sus pecados, sino como un representante de aquellos del nuevo pacto. Y hay un paralelo aquí también, porque Israel es bautizado. Israel es bautizado. Y luego si sigues el capítulo 4, ¿qué tienes ahí? La tentación de Cristo por 40 días. También, o sea, si eres un judío y vas leyendo el libro, comienzas a ver, ok, ¿qué es lo que está pasando con Cristo aquí? Oh, Él es el verdadero Israel. Y Él está cumpliendo estas cosas en el nuevo pacto. Y las está cumpliendo perfectamente. Las está cumpliendo perfectamente. Entonces, cuando ya llegas al capítulo 5 y estás empapado de estas cosas, uno comienza a escuchar y a ver cosas claras y ecos claros en el capítulo 5. Y vamos a comenzar con algunos de ellos. Por ejemplo, vea conmigo el verso 1 de este capítulo, solamente el verso 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que tienes aquí? Jesús está a punto de dar el sermón más grande que él dio jamás. Está a punto de mostrar los parámetros de este nuevo reino, el reino de los cielos. Está a punto de mostrar claramente el corazón de la ley, qué es lo que la ley enseña. Está a punto de hablar con autoridad. Cuando él termina de hablar, ¿qué dice el texto? Que todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque él no hablaba como los escribas, sino que hablaba con autoridad. Hablaba enseñando y ordenando y con autoridad. Y hermanos, Mateo hace una referencia que todos sabemos que cada palabra en este libro
tiene una razón, ¿verdad? Y si Mateo está registrando que viendo la multitud subió al monte y sentándose como un maestro, abrió su boca y les enseñaban, es por una razón. Es de alguna manera un contraste, hermanos, de Moisés subiendo a recibir los mandamientos y dando los mandamientos a su pueblo. Y de alguna manera aquí tenemos a Cristo subiendo a un monte, los discípulos acercándose a Él, los niños acercándose a Él, y Él ahora enseñando a sus discípulos. ¿Quiénes eran esta gente, hermanos? Bueno, como siempre, si uno analiza el contexto pasado, por ejemplo, el capítulo 4, verso 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Y quiénes eran los que se acercaban a Jesús? Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos nosotros, hermanos. Todos estos son los que se acumularon alrededor de Jesús y que dice el texto en el 24, y los sanó, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, aquí también se está cumpliendo una profecía. Él está estableciendo de que Él es el Cristo que ha venido y ha traído este reino. La profecía de Isaías. Si va conmigo a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Hoy día vamos a leer la Biblia, hermanos. Isaías capítulo 61, verso 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, alguien puede decir, bueno, hermano, sí, de hecho Cristo mismo va a leer este rollo y va a decir, ahora se ha cumplido esto cuando yo he llegado, ¿verdad? Pero muchos señalan de que cuando Cristo inclusive lee el texto, Él omite una frase, ¿verdad? Él omite el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios. Cuando Él lee el pergamino, Él omite eso. Y algo importante que nosotros debemos hacer, hermanos, cuando leemos las profecías del Antiguo Pacto, es entender que si bien esto es palabra de Dios y fue revelado y es completamente verídico y meditamos en ello, los profetas del Antiguo Testamento no tenían la claridad que tenemos ahora a la luz del Nuevo Testamento. Cuando ellos miraban de lejos por profecía y por visión, por lo que el Señor les revelaba, era como cuando miras dos montes y uno está atrás del otro, pero cuando los miras de lejos, ¿qué ves? Solo uno. O de repente que es como si estuvieran juntos. Del mismo modo, hermanos, muchas de las profecías que vemos en el Antiguo Pacto colapsan la primera y la segunda venida de Cristo. Las colapsan. Pero en el Nuevo Pacto, cuando vemos su cumplimiento y vemos también cómo los apóstoles enseñan sobre esto, nos damos cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia. Se ha manifestado con mayor claridad qué es la venida del reino y cómo es que comienza y cuál es la culminación de ello. Este es un principio importante, especialmente, hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento para leer estas cosas. Pero volviendo a nuestro punto, hermanos, Cristo está aquí cumpliendo esta profecía. Va a anunciar libertad a los cautivos. Va a anunciar las buenas nuevas a hombres y mujeres como nosotros, desposeídos, ¿verdad? Sin justicia propia. Y va a dar vida a aquellos que creen en Él. Entonces, hermanos, este reino se ha acercado
en Cristo, quien es el Rey que ha llegado. Él es un Rey de un mejor pacto. Ahora, veamos algunos detalles aquí que nos da el libro de Mateo. Detalles pequeños, pero que quiero que también lo tengan en su mente, hermanos. Por ejemplo, cuando hacemos un contraste aquí, Él ve la multitud, una multitud de pecadores. Él sube al monte, hay un contraste ahí. Se sienta como los maestros en ese tiempo que iban a enseñar, se sientan para enseñar con autoridad. Y luego hay algo muy diferente aquí ya en este contraste que dice, vinieron a Él sus discípulos. La gente se acercaba a Él. Y eso es algo muy recurrente también en todos los evangelios, ¿verdad? Aún los niños se acercaban a Cristo. Todos se acercaban a Cristo. Cuando uno medita en el antiguo pacto y medita en Moisés dando la ley, es totalmente lo contrario, ¿verdad? Cuando uno medita en el monte en llamas, que aún ni a una bestia, ni una bestia se podía acercar porque debía ser, ¿qué cosa? Asaltada, atravesada. No podían acercarse a la santidad que se estaba mostrando de una manera gloriosa en el monte. Pero en Cristo, hermanos, que es la manifestación aún más gloriosa, hay una manifestación de gracia también que nos permite acercarnos a Él. Que es, como nuestro hermano ha predicado hace poco, me parece, Él es nuestro hermano mayor. Para los que creen, hay acceso a Él. Hay acceso para escuchar y preguntar y entender de Él lo que Él está enseñando. Y yo creo que Mateo está haciendo ese punto aquí, hermanos, aunque muy pequeño, pero está aquí en el texto, si uno lo mira con cuidado. Una pregunta que uno se debe hacer muy aplicativa es esta. ¿Consideramos estas cosas y nos acercamos frecuentemente a Cristo, hermanos? Considerando que hay ese acceso, como el libro de Hebreos dice, ¿no? Teniendo un sumo sacerdote como este, acerquémonos pues confiadamente. Es la conclusión. Si tú sabes que tienes un sacerdote tan poderoso y bueno y que está dispuesto a ayudarte, ¿te estás acercando confiadamente? ¿O estás diciendo, yo oro 5 minutos en la noche? Y ya. ¿No? Tienes la omnipotencia de Dios disponible en el trono de la gracia para recibir gracia y oportuno socorro. Yo tengo ese acceso, pero decimos, no, voy a ver Netflix today, ¿no? Voy a hacer esto o lo otro. Hermanos, no debemos caer en patrones legalistas, pero tampoco debemos despreciar la gracia que el Señor nos ha ofrecido en Cristo con este acceso libre que tenemos a Él. Watson decía, Cristo fue más voluntariamente a la cruz de lo que muchos cristianos van al trono de la gracia. Y eso no debe ser así, hermano. Eso no debe ser así para nosotros. Cristo perfectamente lo hizo por nosotros. Él fue a la cruz. Nosotros debemos gozarnos y acercarnos a Él para escuchar de Él. Ahora, viendo que Cristo es el Rey que ha llegado a establecer su reino, que ha llegado a desbaratar las obras del enemigo, las obras del diablo, ahora Él comienza a dar los parámetros de este reino. En el antiguo pacto hay un modelo que se ejerce aquí, que es tú haces y luego tú eres, ¿verdad? Tú obedeces, entonces eres santo. En el nuevo pacto hay un cambio. Tú eres y luego tú haces. Hay un cambio completo. Dios se encarna, el hombre se da cuenta de su necesidad por gracia, llega a Cristo, es hecho una nueva criatura, y porque es hecho una nueva criatura, ahora hace. Y eso es lo que vamos a ver aquí, hermanos, en la segunda parte de este texto. Lo que hemos leído aquí con las bienaventuranzas no es una lista de requisitos para entrar al reino de los cielos. No. Eso más bien te va a condenar si piensas de esa manera.
esto no es una lista de requisitos, esto es una descripción de un creyente, de alguien que ha recibido de parte de Dios una nueva naturaleza y que ahora está bendito. Bendito por Dios. Que porque es bendito por Dios, muestra estas cosas. Imagínate un árbol muy grande, hermoso árbol, que tiene 8 grandes ramas. 8 grandes ramas. Y cada rama da frutos. Y luego, este árbol, la fruta cae, se siembra en la tierra, y de este árbol sale otro árbol que también tiene 8 ramas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del árbol es esa. En este ejemplo, la naturaleza del árbol es que va a crecer, va a dar 8 ramas y va a dar fruto. No es que se esté esforzando por hacerlo. Ya está en su naturaleza. Y del mismo modo, hermanos, cuando un verdadero creyente recibe la nueva naturaleza, la semilla de Dios, la vida de Dios en el alma del hombre, esto es lo que se produce. Lo que vemos aquí como las bienaventuranzas, los frutos de un creyente. Cuando un niño o un adulto se arrepiente de sus pecados, entiende que necesita a Cristo y cree, la naturaleza nueva va a dar estos frutos. Y eso es importante, hermanos, en palabras muy sencillas, pero hermanos, ¿cómo nos olvidamos? Y pensamos de otras maneras, y también hay otras personas que enseñan mal, pero esto es una lista descriptiva de un cristiano, descriptiva. Entonces, y eso es un shock para los judíos, ¿no? Cristo está hablándole a judíos, hermanos. Cristo está predicando esto a judíos y está básicamente revirtiendo el orden de la enseñanza que ellos estaban recibiendo de muchos fariseos. Él está revirtiendo el orden, ¿por qué? Porque Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Ahora, entendiendo esto, quiero que veamos algunas de estas características. No tenemos tiempo para ver todas y de hecho en los siguientes sermones vamos a ir una por una. Pero hoy día, como es solamente una descripción general de estas bienaventuranzas, veamos algunas de ellas. Comencemos por la primera, que es benditos o bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los cielos. Hermanos, Cristo inicia esta lista, esta descripción de un verdadero creyente, de la manera en la que la profecía del Mesías se establece. Él él fue ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Ahora, muchos de nosotros somos de Sudamérica, de Centroamérica, donde los católicos romanos básicamente se establecieron, obviamente por los españoles, y algo que está en la enseñanza católica romana que debemos desechar por completo, es pensar que ser pobre económicamente es una virtud. No es una virtud ser pobre, hermanos. No se está refiriendo aquí que si no tienes dinero ni le puedes dar de comer a tus hijos, entonces eres bendito. No, hermanos, no está hablando de eso. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Este texto no está hablando de una pobreza económica. Y el mismo texto lo dice porque dice pobres en espíritu, ¿verdad? Pobres en espíritu. A lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras, pero solamente quiero dejar bien claro que no se está refiriendo a los pobres económicamente. Si ese fuera el caso, hermanos, tuviésemos un montón de creyentes, ¿verdad? Un montón de creyentes tuviéramos. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Quién puede ser más pobre que un leproso? Un leproso sin nada. Cristo va y sana a 10 leprosos. ¿Cuántos regresan a adorarle? Uno. Los otros 9, siendo miserablemente pobres, no son benditos. Entonces no está hablando, hermanos, de pobreza económica. No está hablando pobreza económica. Tampoco está hablando, hermanos, de simplemente pobreza espiritual, en el sentido de que si tú
por ejemplo, eres no piadoso, no sé qué le está pasando a mi mente, ahorita se está mezclando todo, no piadoso, entonces eres bendito. Que por ejemplo, si tú eres un enemigo de Dios, eres espiritualmente, te opones a Dios, entonces eres bendito. Obviamente no está hablando de eso tampoco. Porque eso, alguien podría decir, bueno, ese es un hombre pobre espiritualmente, ¿verdad? Ese es un hombre pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna riqueza espiritual, no ve absolutamente nada espiritual. Es superficial. Pero ese texto tampoco está hablando de esto. Porque si ese fuera el caso, hermanos, todos los hombres nacerían benditos, con una pobreza de ese tipo, ¿verdad? Están cegados por el príncipe de este mundo. Ahora, si no quiere decir esas dos cosas, ¿qué quiere decir ese texto? ¿A qué se refiere el texto cuando habla de pobreza de espíritu? Bueno, en primer lugar, se refiere a un concepto de convicción. Tener convicción de necesidad. En pocas palabras, es la bendición espiritual de todo hijo de Dios de poder ver su verdadera condición espiritual. Como cantamos en el himno Sublime Gracia, ¿verdad? ¿Cómo lo cantan? Fui ciego, mas hoy veo yo. Antes no veía quién era, no veía mi condición. Estaba contento en este mundo, pero ahora veo. Un ejemplo. Imagínate que estás en un cuarto oscuro, muy oscuro, y de pronto sientes cosquillas en el cuerpo. Y te ríes, te comienzas a reír, los niños se ríen, ¿no? Cuando los papás le hacen cosquillas al hijo. Tú te ríes, te ríes. De pronto, ¡boom!, hay luz. Y lo que te está haciendo cosquillas son cucarachas alrededor del cuerpo. Y te desesperas y te comienzas a limpiar y comienzas a gritar de desesperación. Hermanos, eso es lo que le pasa a un creyente. Tú, antes de ver, yo también, nos gozábamos en el pecado, hermano. Nos reíamos. ¡Qué gozo! Vino la luz. ¡Wow! ¿Esto es lo que me está dando gozo? Lo que mató a mi Señor. ¿Esto es lo que me está dando gozo? El Señor viene con gracia y nos da luz. Y vemos por primera vez, hermanos. Cuando la gracia de Dios llega a un hombre, Cristo nos muestra nuestra condición. Hay una convicción genuina de nuestra pobreza y esto produce una humildad espiritual. Otra forma de ver esto, hermanos, es hay una convicción o hay una realización de que para que nosotros seamos llenos del Señor, primero hay que vaciarnos de nosotros mismos. Hay un completo deseo de ser vacíos para ser llenos. Y esto, hermanos, no solamente incluye las malas obras, también incluye lo que nosotros pensábamos que eran buenas obras, ¿verdad? Nosotros, antes también de ver, nos reíamos con el pecado, no lo veíamos como pecado, pero también decíamos, oye, pero si yo le doy dinero a los pobres, si yo honro a mi papá, si yo trabajo duro como un hombre, y pensábamos que estas cosas nos ganaban beneficio para con Dios. Y de nuevo, ¿qué pasa? Llega la luz y nos damos cuenta que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y alguien pregunta, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una buena obra sea como trapo de inmundicia? Es como que digan, mira esta rosa. ¿Cómo una rosa puede ser un trapo de inmundicia? Bueno, lo que pasa, hermano, una forma muy fácil de entenderlo es que para un pecador, como todos nosotros, no existe algo como una obra buena perfecta. Todas nuestras obras están manchadas con nuestro pecado, de alguna y otra manera. Si hacemos algo bueno, nos enorgullecemos. Si hacemos algo que parece ser justo, hay motivaciones que pueden estar manchando esto. Algunos predican a Cristo por envidia,
algunos hacen otras cosas por falta de dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esa rosa? Está embarrada de excremento. Entonces tú vas con tu rosa y dices, Señor, acá traigo una rosa para ti. ¿Qué crees que va a pasar con esa rosa? Va a ser incinerada. Va a ser incinerada, hermanos. Entonces, no hay para un creyente que es despertado de su condición y puede ver por primera vez la situación, ya no hay ni buenas obras ni malas obras. Uno es vacío, vacío. Entonces, cuando uno es vacío, ¿qué pasa? Por primera vez puede ser lleno de Dios, de Dios. Uno va a Cristo, hermanos, y tiene que comprar de Él verdadero oro. No oro falso, verdadero oro. No, no sé cómo se hacen esas joyas que a veces las mujeres usan, que no es oro, que parece oro, pero bueno. No eso, sino oro de verdad. Tengo que recibir de Él no una limpieza de mi vestido blanco, sino su vestido blanco. Su sangre y su justicia son mis ropas y mi galardón. Nada más. No puedo ir yo con mi propio vestido de hojas, ¿no? Señor, aquí yo me hice mi vestido de hojas, ¿no? Para presentarme delante de ti. No, tienes que ir con un vestido de bodas. Si no, te atan y para afuera. Entonces, debemos tener, eso es lo que pasa en un creyente, hay un entendimiento por la gracia de Dios que no hay forma de basarnos tampoco en nuestras buenas obras para presentarnos delante de Dios. Uno va desnudo a Cristo y viste las ropas de Cristo. Como dice el himno, y si preguntan por mi ajuar, mi vestido, como quien se hace al que se va a casar, respondo que desnudo huí del diablo y a Jesús vestí. Eso es lo que pasa con un creyente, entiende verdaderamente estas cosas. Y hermanos, esta es una descripción permanente de nosotros. Esta descripción es de las bienaventuranzas. No es que pase una vez y ya, listo, hecho, ahora sí sigo mi vida. No, esto es algo permanente en nuestra vida. De hecho, vamos creciendo en este entendimiento. Vamos entendiendo más y más y más la profundidad de la maldad del pecado y la necesidad de Cristo como nuestra única justicia. Y un deseo de hacer su voluntad, más grande y más grande por la gracia del Señor. Es un atributo permanente, un atributo permanente. Uno aprende, hermanos, a depender de Cristo, de sus medios de gracia, de la oración, la palabra, la Santa Cena, como los medios que Dios ha puesto para mortificar el viejo hombre. Hay verdaderamente una pobreza espiritual. Yo no voy a mortificar la carne con mis propios medios, pero Dios ha establecido medios. Entonces yo confío en Cristo, en sus medios, para poder mortificar. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos dependiendo de Cristo como verdaderos pobres en espíritu? ¿Estamos haciéndolo, hermanos? ¿O estamos perdiendo el foco, que en un momento lo tuvimos muy claro cuando fuimos salvos y era evidente que no había absolutamente nada que yo podía hacer, que Dios tenía que lavarme, transformarme, ponerme su justicia, pero ahora poco a poco uno va perdiendo ese foco. Dice, no, bueno, ya no hay esa frescura del Evangelio. Y hace tiempo recuerdo haber también comentado eso, hermanos. Uno no debe orar y rogar para no perder esa frescura del Evangelio. Tiene que haber esa frescura de que sí, yo dependo de Cristo y solo de Él. Y gloria al Señor, que es así. Gloria al Señor, que es así. Cuando uno quiere subir muy alto, dice Spurgeon, tiene que tener cimientos muy grandes y profundos.
Y cuando vemos estas bienaventuranzas, primera bienaventuranza es como en una escalera, comienza muy bajo. De manera que donde la ley termina de bajarnos de nuestra justicia propia, uno primero puede dar el primer paso de bienaventurados los pobres en espíritu. Ha comenzado abajo, pero ha comenzado bien. Ahora, en esta bienaventuranza, en los pobres en espíritu, hay una promesa, que es la promesa del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y quiero que lea conmigo 2 versos específicamente. Isaías 57. Isaías 57. Vamos a leer el verso 15. Isaías 57, verso 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con los humildes. Dios habita. Matthew Henry dice en un comentario que Dios tiene 2 tronos. Uno, como dice acá el texto, en la altura y la santidad, y otro con los de espíritu humilde y quebrantado. Dios ha dicho eso. Yo habito con estos. La presencia de Dios está con aquellos que son humildes, que saben que dependen de Cristo solamente. Si mueves de sus páginas unas a la derecha y va al 66, capítulo 66, hay algo parecido. Isaías 66. Como algunos dirían, el Evangelio de Isaías. Isaías capítulo 66, verso 1. Verso 1. Dice así. Isaías 66, verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mi pie. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Muy similar, ¿verdad? Su trono, y él habita con el pobre y humilde de espíritu. Hermanos, estos 2 textos nos muestran claramente que es una promesa de Dios, que aquellos que son pobres en espíritu tienen la presencia del Señor, tienen la promesa de estar con el Señor, quien es el Rey de los cielos. El reino de los cielos, como dice Cristo, está entre vosotros. Está entre vosotros. Esta promesa no es solo futura, hermanos. Ya ha comenzado. Ya está en nosotros. Está en proceso de tomar y de hacer nuevas todas las cosas. Ya ha comenzado en nosotros. Su Espíritu ha sido derramado en nosotros y la vida de Dios mismo habita en el alma del hombre que ha creído. Uno puede caminar en la tierra, hermanos, y vamos a caminar, como ya hemos hablado antes, con un montón de pruebas y tentaciones, y como el hermano oraba, en contra del mundo, del diablo, de nuestra carne, un montón de cosas. Pero uno puede caminar en esta tierra sabiendo esto, que en Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No una, no 2, no 3. Toda bendición, hermanos, espiritual en los lugares celestiales es nuestra. Pablo dice, todo es vuestro. Y esa es la promesa que tenemos aquí. Hay bendición de Dios para aquellos que son pobres en espíritu.
Hermanos, uno tiene que, déjenme regresar a Mateo 5, uno tiene que meditar en estas cosas. Rápidamente, simplemente déjenme saltar a lo que sigue, después lo vamos a elaborar más, pero ya para terminar. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hermanos, este lloro es un lloro evangélico, no es un lloro de este mundo. Aquellos que lloran como los que lloran en este mundo no tienen consuelo, no tienen esperanza. Pero el lloro evangélico es un lloro con esperanza y con fe. Es llorar por nuestros pecados y por los pecados que nos rodean. Cuando lo vemos, cuando vemos la manifestación de la corrupción que el hombre que ha sido hecho en imagen de Dios, ahora no solamente ha sido deformado, sino que expresa completamente lo contrario de lo que es Dios. Como dice C.S. Lewis, dice, el hombre pecador caído es una blasfemia con piernas, es una blasfemia que camina. ¿Por qué? Porque él fue creado para mostrar la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Muestra la injusticia del pecado. Fue creado con un propósito y hace completamente lo contrario. Y eso produce dolor en el corazón de alguien que ha sido regenerado. Produce dolor en el corazón cuando vemos ese pecado. Pero hermanos, es un dolor con esperanza. Porque hay esperanza. Cristo vino con su reino a transformar esas cosas, a renovar, a hacer todas las cosas nuevas. Es un llanto evangélico. No es sin esperanza. ¿Qué sigue? Bienaventurados. Bueno, la bendición aquí. Los que lloran recibirán consolación. Hay consolación de Dios. Mansos. Con eso terminamos. Mansos. Hermanos, nuevamente, esto no es la mansedumbre que esta sociedad y este mundo nos enseña. En esta sociedad, ¿qué es lo que vemos? Vemos que dicen, no, tú no te pelees. Si alguien está en contra de ti, todos tienen la razón. Todos tienen la razón. Había un escritor inglés antiguo que dice, en esta sociedad, y se refería hace muchos años, hace 100 años por lo menos, decía, en esta sociedad la gente ha confundido la mansedumbre y la ha puesto donde no debe estar. Ha puesto la mansedumbre en la convicción en vez de en la persona. Los hombres deben ser mansos cuando se trata de sí mismos, de su persona, porque son falibles, pero nunca deben ser mansos o dudar de la verdad. Pero ¿qué es lo que vemos en esta sociedad? Se duda de la verdad, ya no hay verdad. ¿Por qué? Para justificar al hombre. No, yo tengo la razón, tú tienes la razón, todos tenemos la razón. Y eso no es mansedumbre. ¿Qué cosa es eso? Orgullo. Es orgullo. Mansedumbre no significa no tener backbone, no tener convicción, no tener seguridad y certeza de que hay una verdad. Un hombre puede tener gran certeza y debe tener gran certeza de la verdad de Dios y ser manso. Y ser manso. Pero, al mismo tiempo, ser manso es dejar a Dios el juicio, ¿verdad? Si alguien te ataca, si alguien te insulta, ¿qué haces como dice Pedro? No devuelves mal por mal, ¿verdad? Si no dejas que Dios haga tu justicia como la luz del día. Es un hombre manso y ejemplos tenemos en las Escrituras muchos, hermanos. Obviamente tenemos Moisés, el hombre más manso de la tierra, su hermana y su hermano, ¿qué hacen? Hablan mal de él. ¿Y qué pasa? La narración dice que él ora. Y luego Dios lo justifica, ¿verdad? Luego, ¿qué tienes? David peca, sale este hombre Simeí, le comienza a tirar piedras, y uno de los hijos de Sarbia, clásico hijo de Sarbia, dice, si tú me das la orden, yo le corto la cabeza, ¿verdad? Y David dice, ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Toda la vida me dan consejos malos, ¿verdad? Ustedes son unos rayados, no sé por qué soy como ustedes, ¿no? Pero igual sigue con ellos. Y luego dice esto, él dice, déjenlo, porque Dios le ha mandado que lo diga. Puede que Dios vea mi sufrimiento
y se compadece. Lo deja Dios hacer el juicio, hermanos. Ese es un hombre manso. Y obviamente, ¿quién es el más manso de todos? El mayor de todos los ejemplos, Cristo Jesús. Ningún hombre guardó silencio como él, hermanos. Cuando cada palabra podía dar combustible al fuego del pecado, él guardó silencio. Y aún en eso mostró misericordia contra sus enemigos, los fariseos, y los que los enjuiciaban injustamente. Es una mansedumbre evangélica, no la mansedumbre de este mundo. Hermanos, estas son características de alguien que está en el reino, en una nueva creación. Si alguno ha creído en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es una nueva creación y el reino de los cielos ha llegado, hermanos. Y démosle gloria a nuestro Cristo Jesús, quien es el Rey de gloria. Amén. Gloria al Señor.